Colombia hace una de las mejores televisiones de América Latina. Uno la critica y la vuelve pedazos, pero hay que decir que es buenísima. ¿Y en qué es buenísima? Haciendo ficción. Y una ficción que, si nos damos cuenta viendo las parrillas hoy en día, tanto de televisión abierta como de televisión regional, es aquella que le llegue al corazón. La récord Guinness es Betty la Fea, 200 países la vieron, primer lugar en sintonía, más de 40 versiones internacionales. Nos inventamos un formato nuevo que es la narconovela. Por otro lado, nos gusta homenajear a nuestros ídolos, entonces las historias de vida también funcionan muy bien. Nos gustan los noticieros, nos gustan los realities. En Colombia se le consigue una presentadora de noticias en cada esquina, la saben hacer re bien, saben hacer buena reportería, los sets son bien elaborados. Ahora, que el contenido informativo sea perverso es otra cosa. Digamos que en Colombia hay un sistema de televisión privada que convive con un sistema de televisión pública. Hay dos canales privados, tres canales privados hoy en día, y hay una serie de canales regionales y de canales nacionales que combinan la producción y la emisión de programación. El modelo Caracol RCN son concesiones privadas que el Estado les arrienda por 10 años hasta que no cambie la ley y deben pagar un canon por ese arrendamiento, que son pagar $50 millones cada 10 años por el canal. La nueva ley TICS quiere eliminar eso, que sea gratuito, y con esa plata que pagan ellos pueden hacer lo que se les dé la gana. Caracol y RCN, Canal 1, HCTV, quieren hacer billete. El segundo modelo es el público. Mientras que el privado se dirige al consumidor, el público trata de dirigirse al ciudadano. Entonces ya la importancia no está en tener mucho rating, sino incluir muchas más formas de ser nación. Entonces el canal público intenta presentar eso que no le interesa a los privados para que la amplitud mental de una sociedad sea mucho mejor. Básicamente la televisión se sostiene económicamente de dos fuentes. Los anuncios publicitarios, o sea, la publicidad. Cada programa tiene unos cortes a comerciales donde diferentes anunciantes pautan, lo que llamamos pautan, compran espacios para anunciar sus productos, y eso es lo que se conoce como la pauta publicitaria. Pero también viven estos canales de la venta de producciones y de la venta de libretos y de formatos. Por ejemplo, un producto como La Reina del Flow es un producto que hace una productora independiente para el canal Caracol lo emite y durante su emisión vende pauta publicitaria. Pero después lo vende a canales internacionales y por esa venta recibe otro dinero. Entonces se lo vende a Telemundo, se lo vende a Televisa, se lo vende a Netflix, y esta gente paga por tener el producto y ellos allá hacen su propia emisión. Yo creo que el balance de la televisión regional, de la televisión pública versus la televisión privada obedece también no solamente a los objetivos que cada una de las televisiones tienen dentro de su esquema de negocio, sino también a los públicos a los que va dirigido. En la televisión regional y en la televisión pública definitivamente hay una misión marcada por una política pública, pero también hay unos nichos importantes que hay que cubrir. A la televisión privada no le interesa hacer televisión indígena. Los indígenas no consumen. Luego no importan para la publicidad, no importan para el rating, ¿para qué hacen televisión indígena? No les gusta ver televisión afro, ni feminista, ni LGTBI, ni medioambiental, porque esos son nichos. En cambio, la televisión pública debe atender ese público, debe ser televisión afro, porque se merecen reconocimiento y expresión propia. Lo que pasa es que la televisión privada durante muchísimo tiempo fue un estamento, ¿sí? Y ese estamento de alguna manera se empezó a fosilizar un poco. ¿Por qué? Porque estaba acomodado de alguna manera en una situación comercial privilegiada. Hoy en día, al desestabilizarse eso, empieza a haber una igualdad o una competencia más igual en cuanto a la televisión pública.
La televisión privada es la televisión privada y la televisión privada tiene claro cuál es su derrotero, pero son dos tipos de intencionalidad que deben convivir en la diferencia. Porque hoy ya la televisión pública, las OTTs y una cantidad de variables del mercado digital hacen que muchos productos lleguen a muchas partes, ¿sí? Hoy ya no hay necesidad simplemente de tener el monopolio de la señal. Hay que ser creativo y eso sí lo ha hecho últimamente la televisión pública, porque está tocando nuevos temas. Está tocando nuevas formas de abordar esos temas, está creando formas y fondos diferentes que eran necesarios, no solo para cada región, sino para la generalidad de lo que somos los colombianos. A mí me parece que la televisión pública en Colombia hay programas muy buenos, muchos programas muy buenos, pero esos programas están hechos para un culturoso y no para el pueblo. En Colombia no se hace televisión pública popular, se hace televisión pública pop. ¿Por qué criticamos tanto la televisión colombiana? Yo creo que eso es un tema de amor propio. Entonces, ¿qué le pasa a la gente cuando entra a Señal Colombia? Ve Señal Colombia y dice, uy, no, ese restaurante Señal Colombia es como muy gourmet. Paso a RCN y si así es bandeja paisa con chicharrón carnudo. Hasta que no reconocen por fuera nuestras producciones, no nos damos cuenta que realmente hacemos una televisión de calidad. Entonces, ¿qué soluciones hay? Hay soluciones. Teleantioquia tiene un programa que se llama Serenata, que se mete con el nicho de la música popular, tiene rating. Canal 13 tiene los videoclips enfatizados hacia los jóvenes y tiene rating. Telecaribe hace vallenato venteado y tiene rating. O sea, cuando hacen televisión popular cerca del gusto popular, tiene rating. Definitivamente la aparición de la televisión por cable, la aparición de las plataformas sí ha transformado el panorama audiovisual, el mercado audiovisual, y creo que estamos en un momento en que cada una de las formas de hacer televisión está buscando y está encontrando su camino. Seguramente la televisión pública se ve afectada por la aparición de las OTTs, igual que todas las televisiones abiertas del mundo entero, ya sean públicas o privadas. ¿Por qué? Porque pues en una OTT tú tienes la oportunidad de ver o de consumir un producto como tú desees, no como es expuesto. Ahí es donde tiene que cambiar la televisión pública y la televisión privada. La televisión abierta es en cómo va a proponer la mirada sobre sus productos. Hoy tenemos televisión abierta, televisión de cable, televisión de plataforma y televisión de red. 4 tipos de televisión conviviendo. Antes hablábamos de la televisión, hoy tenemos que hablar de las televisiones. Y creo que estamos empezando como a superar la confusión y vamos encontrando qué tipo de alianzas y qué tipo de posiciones tiene cada una. A futuro uno va a tener suma de plataformas, porque la televisión va a ir con uno a toda parte. La televisión no está muerta, la televisión se expandió, está en toda parte. No todo el mundo cuando va a cine quiere ir a pensar. Muchas veces la gente necesita realmente un espacio para descansar, para relajarse, para soñar con historias de amor o para conectarse con una realidad utópica que puede ser de ciencia ficción. O hay gente que cree que todo el cine colombiano es sobre putas y drogas y traquetos. Y la verdad es que sí existen esos polos, digamos, esos tipos de cine, pero existen un montón de expresiones más. Entendiendo la economía naranja como todas las actividades que se encadenan para que una idea, que puede ser una historia, una narrativa, se transforme en un bien o servicio de carácter simbólico, pues una película claramente está ahí. Y sin lugar a dudas se está
dentro de las políticas de la economía naranja, reorganizando el sector. Y allí va a haber unas convocatorias muy interesantes para emprendimiento de empresas que realicen tanto televisión como cine, como documentales, como cortometrajes. Entonces la economía naranja incluye al audiovisual como una de sus industrias principales. A mí la pregunta acerca de la economía naranja me desubica un poco porque yo no sé qué es eso y creo que la mayoría de la gente que está en la industria no lo entiende porque creo que es un término ambiguo que no quiere decir nada al final. Entonces creo que es fundamental y creo que incluso es el centro de la actividad de aquello que ha venido en llamarse economía naranja. Existe esta reglamentación y estas políticas acerca de cómo se debe usar el dinero para la cultura, pero creo que están muy confundidos, creo que están confundidos porque justamente no existe un concepto. Sin lugar a dudas, que un gobierno ponga el ojo sobre una industria es para todos benéfico. Desde los talentos más pequeños hasta el último eslabón de la cadena cuando se distribuya y se comercialice esas obras en el mundo entero. Si vemos los inicios de Proimágenes, que empezó de Focine, de hecho el fondo era para apoyar películas con valor cultural, que apoyaran a la cultura. Eso no significa que tienen que hacer películas que tengan que dar dinero. Por tal motivo, no significa que nuestras películas que se hacen con apoyos del Estado tengan que retribuir ese dinero que apoyó el Estado. ¿Por qué tengo que estar mal? ¿Por qué no puedo vivir bien siendo un artista, siendo un pintor, siendo un cineasta, siendo un realizador de televisión? ¿Por qué siempre se tiene que creer que el que hace buena cultura o buenas obras desde donde venga tiene que ser una persona que económicamente no surja? Creo que hay dos vertientes donde uno están los realizadores que quieren que sus proyectos generen dinero y otros están los realizadores que quieren que sus proyectos generen un valor cultural. Creo que hay que ser entendidos de dos maneras diferentes. Sería chévere que en algún punto estos se encontraran, que es lo que quiere como este nuevo modelo de negocio de economía naranja, que estas películas también empiecen a dar dinero, pero creo que ese no es el fundamento y el nacimiento de esas películas, no es el embrión de esas películas. Nosotros tenemos un par de leyes de cine bastante paradigmáticas, creo que son ejemplo de lo que debe hacer una legislación en términos de la promoción de la producción de cine. De una u otra manera, el aumento exponencial de producción de películas en Colombia y el buen momento que está teniendo el cine a nivel internacional, el cine colombiano, pues es una demostración, es una prueba de que estas leyes están funcionando y que estas leyes le han hecho mucho bien a nuestra cinematografía. Realmente son dos leyes. Una es la Ley 814 del 2003, que establece una serie de beneficios para la producción de audiovisuales en Colombia por colombianos y que, digamos, combina varios elementos muy interesantes. Uno es un parafiscal que se recauda precisamente a partir de las taquillas de cine, de la producción y de la distribución de las películas. Esto va al Fondo Mixto Cinematográfico Proimágenes en Movimiento. Creo que eso fue un gran acierto, pero esas son unas leyes de hace muchos años, digamos que no tienen nada que ver con la economía naranja. Son leyes pues, que justamente fueron tramitadas en gran parte por los mismos cineastas y creo que además se desprenden de la politiquería, sino que están todas ancladas al mismo cine. Y eso ha sido, digamos, el éxito. La segunda ley, que es la 1556 del 2009, es una ley que establece otros beneficios para fortalecer la coproducción y la realización de películas extranjeras en Colombia. Esta es una forma de traer, uno, transferencia de tecnología y conocimientos, pero también de fortalecer a Colombia como una escenografía natural para el cine, lo cual ha también dado muchos resultados. El año pasado, del total de producciones, alrededor de 30 fueron producciones extranjeras, lo cual definitivamente nos pasa de 0 a 30 en apenas 10 años. Proimágenes es una plataforma, es un facilitador, es en últimas
uno de los elementos clave dentro de esta película. Al final del día, la ley del cine fue construida por varios actores y esos actores confluyeron alrededor de Proimágenes. Por eso es un fondo mixto donde convergen tanto los actores públicos como los privados y se proponen un propósito común y es sacar adelante el talento audiovisual colombiano y mostrárselo al mundo. El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que está administrado por Proimágenes, es una de las formas de hacer cine. Para nosotros es súper importante que exista ese estamento, no solo por la plata que da para hacer las películas, sino también para promocionar las películas y para que las productoras estén presentes en los eventos de mercados cinematográficos. Ha apoyado bastante a los nuevos realizadores, pero digamos no se enfoca tampoco en los nuevos realizadores, ¿sí? O sea, tampoco hay una categoría de nuevos realizadores. Los nuevos realizadores están compitiendo con los realizadores de hace 5 años, 10 años y 30 años. Todos en la misma, por decirlo así, en la misma olla. Para un productor audiovisual joven, probablemente le pueda parecer que en Colombia falta apoyo. Y puede tener razón en el sentido que queremos hacer más. Pues digamos que eso es bueno y eso es malo, en la medida en que, bueno, uno está compitiendo realmente con la gente que hace cine y si vos llegas a ganar es porque realmente tu proyecto es muy bueno. Y malo, pues porque estos realizadores con más experiencia pues le están quitando oportunidades a los nuevos realizadores. Por eso mismo es que viene gente de países como Ecuador, de Perú, de algunos países inclusive asiáticos y africanos, nos miran como con un poco de envidia, pero también con ganas de aprender y de entender por qué ha funcionado en Colombia. Y la razón es muy simple, porque hay un compromiso y se han puesto a la tarea de destacarlo, de desarrollarlo, de darle oportunidades a los jóvenes que están llenos de ideas y talento. Lo interesante es que es una producción constante. En la medida que es constante, pues se van surgiendo nuevas voces en la cinematografía y eso es lo más valioso. Antes el problema era producir una película. Hoy en día el problema es distribuir y exhibir una película. Pues la exhibición de cine es parte de una actividad comercial y debe hacerse con un sentido que combine el beneficio comercial con el beneficio social y cultural. Obviamente cuando yo tengo una franquicia como Avengers, que lleva casi 20 años construyendo a través de una serie de películas una historia, una línea de narrativa que converge a un punto, pues yo le he ido construyendo un público a eso. Entonces hoy en día una película para poder mantenerse en cartelera no solamente tiene que ser buena, sino tiene que ser muy buena. Y este es un problema matemático, o sea, no es un problema que dependa de la voluntad o que dependa de políticas de exhibición y distribución. Depende del número de salas que tenemos y el número de películas colombianas que tienen que competir además con el número de películas extranjeras. Entiendo que el trabajo de las distribuidoras es hacer dinero mostrando películas, o sea, no, me parece que eso no es, ¿qué juicio puede uno hacer ahí? No, por ese lado no tengo ningún problema, pero por otro lado creo que la formación de públicos no es una responsabilidad de nosotros los directores. Entonces creo que es un momento donde hay que buscar soluciones muy creativas para encontrar soluciones al problema de la exhibición y la distribución, porque desafortunadamente es un problema de números, más que de voluntad. Primero habría que preguntarse qué es una industria, ¿cierto? Porque a juzgar por el número de películas que estamos produciendo, yo creo que sí hay una industria. Yo la verdad soy muy positivo con respecto a cómo nuestro cine va a seguir creciendo, diversificándose, volviéndose cada vez una fuente de historias y narrativas más complejas y completas. Que esto es un tema donde tenemos que entender que primero hay que gatear antes de correr. Colombia ya está caminando. Y hay casas productoras hoy en día que tienen una actividad cinematográfica permanente. Usted hoy en día puede hablar de Dínamo, de Rayuela, de 364, de Diafragma, cantidad de empresas que tienen una actividad económica permanente durante el año. Y ya hay técnicos y gente de producción de cine que puede vivir y vivir bien de la actividad cinematográfica. Es muy difícil vivir del cine, pero digamos en nuestro caso, como asumimos la estructura, nosotros no vivimos de la plata que generan las películas, sino de la plata que conseguimos para hacer las películas, lo cual nos pone en un ejercicio de tener que estar produciendo todo el tiempo. Mi socio dice que para hacer cine uno tiene que ser muy inteligente y muy estúpido al mismo tiempo, y yo creo que es verdad.
podríamos concebir la llegada del audiovisual a las artes con la llegada de las máquinas audiovisuales. Pues ahí nos tendríamos que remitir a los primeros cines, y no de los hermanos Lumière, sino por ahí de Méliès, que es uno de los artistas que enfrenta a la técnica y con el cinematógrafo logra generar, digamos, arte con cine. Podríamos continuar en una línea histórica donde posiblemente podríamos hablar como de esas primeras doctrinas del lenguaje cinematográfico, tanto en Estados Unidos como en Rusia, donde se dieron distintos tipos de subordinación del lenguaje. Aquí podemos ver algunas piezas de cine, no con intenciones cinematográficas, sino con intenciones plásticas, el cine surrealista, el cine futurista. Estos, digamos, rebeldes lograron generar unas nuevas formas de representación, unas nuevas formas de narrar, de contar. El videoarte, que nace con el movimiento Fluxus en los años 60, puntualmente con el artista coreano Nam June Paik y con el artista alemán Wolf Bostel, dos artistas que vienen de distintas vertientes o disciplinas del arte. Uno, el primero de las artes del tiempo, ya que era músico y lo que quería era, digamos, tocar imágenes, volver la televisión una experiencia lírica y una experiencia abstracta. Y el segundo viene de las artes vivas, ¿no? Del happening, del performance, y lo que hace son una serie de experiencias, valga la redundancia, de happening y performance, pero con el elemento televisor. Entonces, que empiezan a generar una serie de críticas, ¿no es cierto?, a lo que estaba sucediendo dentro del lenguaje televisivo, creando nuevas estrategias de expresión y nuevas formas de representación. Podríamos ver a partir de los años 60 videodanza, ¿no? Con, por ejemplo, Merce Cunningham o Charles Atlas. Podríamos encontrarnos con la videopoesía, ¿no es cierto? Artistas que someten discursos literarios propios de la poesía a el video. Podríamos hablar también de la videoinstalación, en el caso de Bill Viola o de Gary Hill, y cómo hay una penetración muy fuerte a los países latinoamericanos. En Colombia encontramos unas primeras obras de Rodrigo Castaño, y tal vez el artista más importante de la primera etapa del videoarte en Colombia, Gil Charalambos, que empieza también a trabajar unas obras entre el lenguaje y poética del video, propio del video, no de la cinematografía ni de la narración, sino de la plástica del video, el video como sustento plástico. Empieza a generar una suerte incluso de escuela que va a crecer con otra vertiente, José Alejandro Restrepo, quien va a estar mucho más comprometido ya desde unos discursos de la mirada, desde el poder de la mirada, desde cómo nosotros consumimos imágenes, o hay imágenes que nos consumen, imagen y poder. Estos dos artistas, tal vez pioneros, abren una escuela. Aquí aparece un festival importante en la historia de Colombia que se llama Experimenta Colombia, un festival que en un principio era un festival radical que solamente pasaba piezas latinoamericanas, después incluyó piezas africanas, después taiwanesas, ¿no? Y se abre como más a una conciencia del sur. Casi que en todos los países latinoamericanos esa idea de las artes electrónicas surge a partir de el arte sonoro y el video. Esto posteriormente se va a transformar con los sistemas infográficos. Entonces vamos a tener programadores, vamos a tener circuiteros, vamos a tener una cantidad de artistas electrónicos, ¿no es cierto?, que van a abrir otro tipo de relaciones con la plástica.
otro tipo de relaciones con una nueva praxis que se viene, ¿no? Y se abren varios espacios, entre ellos este en el que estamos, que es Plataforma Bogotá. Es un laboratorio interactivo de arte, ciencia y tecnología, donde hemos logrado pensar en diluir esas barreras. En este momento hay un gran público y no solamente de consumidores, sino de productores, digamos, de prosumers, que están interesados en estas nuevas prácticas. Claro, aún existe una prevención, una especie de miedo a las prácticas contemporáneas, dado que pues, son difíciles de entender. Y hay arte que está hecho solamente para que tengamos experiencias sensibles, arte para sentir más que arte para entender, arte para conocer, arte para crear. El arte ya no es limitarse a ser un espectador pasivo. El mapping, todo lo que tiene que ver con procesos interactivos o de trackers de video, nuevas formas del audiovisual han sido acogidos de alguna manera por todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y con la publicidad para poder de alguna manera hacer que sus consumidores, en este caso, sí sientan y entiendan una experiencia. En Colombia hay una industria audiovisual que se está abriendo cada vez más. Yo considero que el experimental aún sigue siendo un lugar de disidencia, pero si nosotros vemos desde una estructura general el audiovisual, podemos ver, por ejemplo, que la ley del cine ha triplicado la producción audiovisual en Colombia. La ley del cine logró que artistas del videoarte se metieran, como el caso de Harold Trompetero, que era un videoartista, se metieran en la estructura, digamos, un poco más industrial cinematográfica, pero que lograran hacer películas y que lograran hacer películas largometrajes que ahora estamos viendo en todos los festivales del mundo, que hemos tenido películas nominadas al Oscar, actrices nominadas al Oscar. O sea, generamos sí una nueva industria que la podemos encontrar, por un lado en la parte cinematográfica, y por otro lado podemos ver industrias culturales también disímiles y digamos mucho más segmentadas en las artes plásticas y visuales. La diferencia entre analógico y digital podría estar dada básicamente por el soporte donde se produce, circula, se exhiben, se muestran las imágenes. Lo análogo para mi forma de pensar no existe, es lo químico, es lo que existe, que es la película que responde a la química. Decir que lo de antes es mejor que lo de ahora, eso sí ya eso nunca me ha convencido a mí. La fotografía análoga, el cine análogo, no hace no mata lo otro, simplemente desaparecen y quedan en el archivo. Y ahora viene lo nuevo. A ver, la transición, digamos, que tuvo la industria de proyectores de 35 milímetros a proyectores digitales comenzó hace 10 años en el mundo, 10, 12 años en el mundo, y hoy en día, digamos, todos los proyectores son digitales y no de 35 milímetros. Anteriormente era mucho más complejo, digamos, importar una película a Colombia, razón por la cual no se podía estrenar en tantas salas de cine, porque cada sala de cine requería las latas que todos conocemos para poder proyectar la película. Hoy en día es digital. En el contexto de nuestras sociedades, de lo sociocultural, incluso lo económico,
pues básicamente tenemos un abaratamiento de costos, que es muy importante porque va a dar una mayor accesibilidad también a los medios. Hoy en día mucho cineasta colombiano se le ha facilitado porque ya digamos el cine es digital. Entonces yo diría que sí, además la distribución y la exhibición de las mismas películas hoy en día se facilita mucho. Para mi modo de ver, lo digital no ha traído ningún beneficio porque desde que comenzó lo digital, como en el año 2000, 2001, la gente cambió sus equipos de película por digitales creyendo que con los equipos digitales iban a hacer dinero, iban a ser famosos, iban a hacer obra. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque los equipos digitales cuando comenzaron a salir eran sumamente sencillos. Nunca igualaban la película en calidad y la gente tenía que estar comprando cámaras, lentes continuamente. Entonces, con el pasar del tiempo, volvió a coger fuerza la película. Antes tenía uno que aprender que cómo se hacía la película, cómo se le echaba la emulsión, cómo... No, hombre, eso ¿para qué le sirve a uno si uno no es el técnico ni va a vender películas? Así, ni va a fabricar la película. Uno es el que va a tomar la foto, el que tiene que tener acá. Anteriormente, para uno poder proyectar una película en una sala de cine, se requerían las latas en 35 milímetros y cada película tenía entre 8 y 10 latas. Entonces usted se imagina el transporte, la importación, todo lo que requería para poder proyectar una película en una sala de cine. Hoy en día se hace a través de un DCP. Hoy en día estrenar una película, por decirlo de una manera, en 150 salas a la vez, no tiene ninguna complejidad. Es simplemente grabar del DCP o tener varios DCP y grabarlo en absolutamente todos los servidores de la sala. Mucho más fácil y obviamente para el director, para el productor, va a poder ver su película en mucho más pantallas de cine. El año pasado fue el año de mayor facturación en taquilla a nivel mundial. Estamos hablando de un mercado de 41.700 millones de dólares. 2. Fue el mejor mercado o la taquilla más importante en los Estados Unidos en muchos años con 11.900 millones de dólares. Y fue la taquilla más importante en Colombia en la historia del cine. Los espectadores, por ejemplo, si uno mira hace 10 años, en Colombia se vendían 20 millones de boletas de cine. El año pasado cerramos con 64 millones, más que se ha triplicado el mercado. Primero que todo, para los cineastas y algunos puristas particularmente, obviamente sienten esa nostalgia y hay ciertos ingredientes que obviamente no se pueden igualar. Pero para el espectador común y corriente, la sala de cine eso es totalmente transparente. Por el contrario, hoy la visualización de una película es mucho más nítida de lo que era anteriormente. Los que pelean ahora por lo digital y lo otro es porque los que no saben de técnica no pueden hacer buenas fotografías por eso. En cambio, los que no saben de técnica y tienen una digital, les salen divinamente las fotos y mejor que los que saben técnicas. Usted me decía ahorita que los viejos están como enojados con lo digital. No, no es que estén enojados. Lo que pasa es que lo digital hizo que el oficio como tal, que es arte, la fotografía, fuera desapareciendo. La tecnología, lo moderno, lo rápido, lo fácil, lo barato. Lo de ahora es mejor. Si yo tomo una fotografía y no tengo que meterme al laboratorio, dicen, pero es que la magia de que cuando ves salir eso, yo, sí, la magia cuando uno lo ve salir por primera vez, la segunda vez ya sabe qué va a pasar. O sea, no es ninguna magia, es simplemente que salga bien hechecita la fotografía. Para los cineastas hace 30 o más años era una impureza total tener que producir
con video. Cineastas colombianos que decían, pero al fin ¿qué? ¿Tú eres cineasta o videasta? ¿O tú trabajas en digital o eres realmente un cineasta? Lo que me decía un alumno, me dice, no, es que lo de antes es mejor. No entiendo por qué me dice que lo de antes es mejor. ¿Cuántos años tienes? 18. Yo tengo 80. ¿Cómo me va a decir que lo de antes, que no conociste, es mejor que lo de ahora? Es imposible. Todo lo de ahora es mejor que lo de antes. Creo que la rivalidad empezaron también a bajarla. Directores muy importantes, pues están todos los que empezaron a hacer desde Antonioni en los años 80, Wenders, Godard con sus famosas historias del cine, ¿no? Tomar lo digital y siendo un profesional y un amante, un cinéfilo, más cinéfilo que Godard no podría ver, empezar a ver qué se puede hacer y empezar a reconocer esa herramienta que da. Si uno tiene una cámara y la cámara le hace todo, yo encantado de la vida. Yo encantado de la vida porque yo no tengo que pensar sino en tomar la fotografía, encuadrarla, enmarcarla bien y que quede bien hechecita. Eso es todo lo que tengo que hacer. Tienen que salir de esa parte moralista del pasado y todo. Yo ya salí, creo. Para el gran público, el cine y la película es aquella que se ve en un teatro de cine con actores de hora y media, ¿no? Lo otro se llama video, incluso hace una diferencia documental y series, otro tipo de cosas. Pero yendo de pronto a la etimología de la misma palabra, cine es imagen-movimiento. Es la imagen-movimiento que está fluyendo, que está circulando por otros, es que es en todo, ¿no? Circula por otros medios, está circulando por plataformas con una agilidad rapidísima. Ahora hay que separar las plataformas en dos, Netflix y todas las demás. Netflix quiere estrenar las producciones simultáneamente con los cines y los cines hasta ahora no han aceptado eso a nivel mundial. Hoy en día siento que donde está realmente los procesos más interesantes del audiovisual no son en las grandes industrias, la innovación. La esencia del cine hoy en día creo que no se pierde, se reinventa. Nunca. Para mí es más posible que muera lo digital. Hoy en día la fiebre es por los celulares y las empresas engañan a la gente que con la lente Leica, que no sé qué. Un teléfono es para una cosa, una cámara digital es para otra y una cámara de película es para otra. Mientras exista el blanco y negro, jamás va a morir la fotografía química. No es la cámara lo importante, sino uno que está detrás de la cámara es el importante. Las OTT fundamentalmente son unas plataformas que permiten la transmisión de audio y video a través de Internet. Su traducción es over the top, OTTs. Son servicios como Netflix, como un HBO, como Amazon, que son servicios que se contratan por demanda a través del computador, una tableta o un celular. Es totalmente diferente a la forma convencional como vemos contenidos, porque el usuario tiene la capacidad de
distinguir o tener una biblioteca en la cual puede obtener este servicio, no tener comerciales, no tener una grilla o una parrilla determinada. A contenidos básicamente por ahora de entretenimiento, de películas y de seriados. Pero es una forma de ver contenidos, en este caso es televisión por internet. Puede favorecerla en el sentido que el contenido es el rey hoy en día. ¿Cómo puede fortalecer y cómo puede robustecer este contenido? Por supuesto, si nosotros hacemos contenidos autóctonos, contenidos colombianos, pues por supuesto que puede fortalecer a la industria nacional y a la industria audiovisual. Definitivamente han llegado para despertar y sacudir el mercado, sobre todo en un país donde la televisión prácticamente era dos opciones principales y algunas opciones menores en canales públicos y canales regionales. Hemos confundido en este tránsito tecnológico, que además ha sido absolutamente rápido, porque esto es del 2010 hacia acá, hemos confundido el término televisión con plataformas por donde transportar la señal para poder consumir contenidos. Son una puerta para la presentación de producción audiovisual, pero son una puerta de 1000 puertas. La televisión es un todo, la televisión son todas las formas de consumo por parte de alguien, dependiendo de su interés por ese contenido. Yo creo que hay que pensar en regulaciones. De hecho, ya hay otros escenarios en donde se han impuesto regulaciones a las OTTs, en donde, por ejemplo, hay una imposición de un porcentaje de producción nacional. Francia, España tienen unos porcentajes en donde dicen, oiga, si usted va a entrar al país, al mercado del país, usted tiene que hacer unas series que sean colombianas. Eso es positivo en la medida en que, evidentemente, yo creo que las OTTs y la gran producción de las OTTs, pues lo que hace es que productoras colombianas trabajen, actores colombianos trabajen, y eso obviamente dinamiza la industria. ¿Dónde está el negocio de los contenidos? Para las OTTs, ellos te compran el programa y el programa sale, en la mayoría de los casos, queda en esa OTT y no se mueve en ninguna otra parte. Que a su vez se divide entre lo que es el desarrollo y la escritura del contenido y de otra parte la producción del contenido, la filmación. Entonces el cliente nos paga por desarrollar ideas, escribir esas ideas y luego filmar esas ideas, producirlas y entregarlas terminadas. En algunos casos existe la posibilidad de coproducir. El productor colombiano puede entregarle el contenido a una OTT y quedarse como dueño de ese contenido para algunos otros países y territorios donde pueda hacer unos negocios posteriores. Digamos que es un modelo muy similar al de la televisión por suscripción, y por eso la televisión por suscripción ha abogado en este proyecto de ley que se está debatiendo actualmente en el Congreso, un tratamiento equitativo con la televisión por suscripción. Ha cambiado el negocio de la televisión en los dos frentes que componen la televisión y el consumo de contenidos. El primer frente, por la inversión que se ha venido haciendo en plataformas, la transición a una televisión de contenidos mucho más desarrollada, mucho más personalizada, porque la segunda, que es el cambio en el consumo, ha marcado unas tendencias diferentes donde todos los operadores de contenidos y de plataformas han debido irse adaptando. En Colombia el proceso de digitalización está avanzando muy rápido. El tema de la bancarización ha sido también un impedimento para que estas plataformas puedan llegar al 100% de los hogares. El Ministerio ha dado datos muy exactos, que faltan 20 millones de colombianos en acceder a Internet, entonces también ha sido como una dificultad para llegar a este tipo de plataformas. Pero en últimas, la definición de la televisión por suscripción
no está basada en la tecnología de transmisión, está basada en la relación entre un usuario y un proveedor de contenidos y un usuario que paga por ese contenido. También lo hemos visto desde la industria como un paquete complementario. Y hablo de complementariedad porque no todos los contenidos que se ven en Apple TV o Netflix precisamente le puede gustar a todo el mundo. Las OTTs están tomando el lugar de las cadenas de televisión al comprarle a los productores y a los guionistas el contenido. O sea, sí cambia lo que es la distribución internacional, pero digamos el rol del productor de alguna manera no ha cambiado. Seguimos siendo generadores de ideas y productores del contenido. Y en materia de contenidos, ese crecimiento de nuevas plataformas, no solo de OTT, sino en todos los nuevos marcos tecnológicos, ha generado que el creador, el generador de contenidos, tenga que entender que ya no es él el que impone las condiciones al consumidor desde la creación y la producción de contenidos, sino que el consumidor es un participante activo en la forma de consumir lo que le interesa, cómo le interesa y a la hora que le interesa. Porque se va a perder la soberanía en materia cultural. Todas las OTTs que estén fuera de Colombia, sin pagar impuestos, van a llegar aquí. Se quiebra la industria nacional de audiovisuales porque no tienen cómo competir con el que no paga nada. Y el contenido que nos va a llegar todo es extranjero. Entonces, esa soberanía, esa defensa de lo nuestro, de lo público, pero también de lo privado y de lo comercial como empresa, se va a perder. Entonces, tenemos que empezar a acomodarnos. Sabemos que el tránsito ha sido muy rápido, que esto es corriendo, pero si no nos acomodamos desde la academia y desde el Congreso y el gobierno al cambio en la realidad del mercado, vamos a tener problemas, y problemas serios. Hablar de cine, televisión, radio ya es muy complejo, ¿no? Ya las fronteras entre cada uno se ha ido desdibujando, pero yo lo que creo es que los medios de comunicación siempre de alguna manera viven reinventándose por los avances tecnológicos. Yo creo que es afortunado para nosotros como productores en este momento vivir estos tiempos de cambio, ser testigos y partícipes de lo que está sucediendo, que Colombia sea un destino importante para las OTTs, nos hace privilegiados. No sabemos si las generaciones nuevas van a querer seguir teniendo este tipo de contenido en este tipo de plataforma o en otra plataforma que exista. Hace 15 años para nosotros era inimaginable que el internet se utilizara para ver audio, para ver un sistema audiovisual. Nosotros lo utilizábamos de una manera mucho más operativa para hacer transacciones, para hacer consultas, pero nunca nos imaginamos que esto fuera el boom del video, el boom del audio, el boom de la música. No existían los influenciadores, no existían muchísimas de las cosas que hoy estamos viendo y estamos empezando a percibir. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.